bloque, porque lo tenemos acá, entrevistado internacional, columnista ya más que entrevistado. Él es el señor Rubén Suárez, desde Montevideo, Uruguay, director internacional de CONAICOP, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular. Muchas gracias, Rubén, por estar acá. Es un placer para mí estar contigo y bueno, somos hermanos de la patria grande, entonces es lo que debemos de hacer, cada uno estar en todos lados. Estoy acá con un compañero nuevo que se incorporó, que es Alejandro Tejada. También, te cuento. Hola Rubén, bienvenido. Un gusto, Alejandro, un gusto. Bueno, Rubén, tantas cosas para conversar, tantas cosas para charlar. Bueno, ayer yo estuve también conversando con vos en tu programa. ¿Cómo ves el contexto latinoamericano con la pandemia, el rol de Estados Unidos? Bueno, tantas cosas, ¿no? ¿Cómo estamos parados en Latinoamérica en este momento? La situación es compleja, ¿no? Es compleja por varios lados. Uno, el tema de la pandemia es sabido que es cierto que hay una pandemia, que hay una enfermedad que anda circulando, pero los grandes medios de desinformación masiva también tergiversan mucho la realidad. Todos vemos cómo con este tema te dicen fallecieron tanta cantidad de personas, pero yo hago una pregunta y es al aire porque tiene que ser así. ¿Cuántas personas de las que se infectan con este virus se salvan? Es la mayoría. O sea, desgraciadamente, el índice de muertos sí oscila en un 2, un 3%. Sí. Pero eso es lo que la gran prensa pone como titular principal, porque es lo que quieren vender que la gente esté presa en su casa, encarcelada directamente, sí, que no salga, que no hable, que no tenga contacto con sus compañeros de trabajo, y los patrones están usando todo esto justamente ¿para qué? Para desestabilizar todo lo que es el movimiento sindical, para desarmarlo, tratar de desarmarlo, y por eso también podemos especular de que esas grandes cadenas internacionales de desinformación, como están acá en Uruguay, Canal 4, Canal 10, Canal 12, ahí ustedes tienen el Grupo Clarín, Caracol, hay miles, ¿no? Sí. Casi siempre son de 3 familias, los dueños son 3 familias, que responden a los intereses imperiales. Entonces, con eso, ¿qué pasa? Desmovilizan al pueblo, no hay grandes movilizaciones en muchos lados, y donde se animan a hacerla, casualidad, fíjate en Colombia, fíjate en Perú, fíjate el índice de muertos que tuvieron. Si vos te pones a fijar, con la cantidad de gente que había en la calle, con los millones de personas que habían, casi no estuvieron muertos por pandemia, sí por represión. Por represión. Que es otra cosa. Yo te hago una pregunta, entonces, te hago una pregunta desde pensando desde una persona desde su inocencia, que no entienda mucho, por ahí que no entienda muy bien esta situación. Y uno piensa, a ver, pero ¿por qué a los gobiernos, por qué les serviría el cierre económico? ¿Por qué les serviría a tanta gente, tantos comercios cerrados, tantos trabajadores inactivos? ¿Conviene esto? ¿Le conviene a un gobierno esto? Y lo que sucede es que es un nuevo orden mundial económico también, porque acá, casualidad, que las grandes empresas cada vez están más ricas, están más millonarias. Fíjate lo que es en Google, por decir una de las cosas, que creció su caudal en un 100%, un 200%, lo que son las grandes empresas de alimentos transnacionales, que han crecido enormemente, que son las que se pueden sostener, y que a su vez después van a consumir al personal que queda aislado de esos, justamente de esas tiendas, de esos almacenes, de esas carnicerías particulares, que a veces son 2 o 3 y casi todos son familiares. Las grandes superficies, los grandes shopping son los que están creciendo a más no poder. O sea, es la acumulación de la riqueza en pocas manos, y que es justamente lo que ellos desean, acumular cada vez más la riqueza en pocas manos y que el pueblo sea el más necesitado. Pero esto también viene a lo que tú me decías, con un tema que hay una tríada universal, que es Estados Unidos, algunos países, no todos, de la Unión Europea, principalmente, e Israel. Qué casualidad, y cuando digo Israel y digo Estados Unidos. Estados Unidos es el genocida del planeta en cuanto a armamento.
e Israel es el genocida del mundo en cuanto a política económica, porque ¿quién gobierna todos los bancos del mundo? Israel. Entonces, tú te das cuenta que, por un lado, interviene Estados Unidos, que está queriendo desestabilizar a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela, va a querer hacerlo con Bolivia, va a querer hacerlo con Perú, va a querer hacerlo con Argentina, o sea, con todos los gobiernos que tienen un tinte progresista. No así con los gobiernos como el de acá de Uruguay, que es, es derecha neofascista prácticamente, entonces, o con Pineda, o con Colombia, o con Brasil. Entonces, es eso, es un nuevo orden económico internacional, pero también un nuevo orden político que quieren imponer ellos. Bien, y te hago una pregunta, porque a ver, que en América Latina el progresismo volvió a reavanzar, no en vano. En Bolivia ganó Arce de nuevo, Castillo en Perú, la izquierda a nivel de Brasil, es sabido que Lula gana en las próximas elecciones, acá en Uruguay el Frente Amplio vuelve al poder, en Argentina están ustedes, en México hay una convulsión a nivel general de toda América Latina donde los pueblos se están rebelando, y eso a ellos les molesta porque, claro, el tema de Colombia, nunca pensaron en que en Colombia se iba a haber un paro general de tanta envergadura y de tanto peso. En Chile, ¿no? También. Sí. Lo de Chile, en Brasil, que hay cantidad de manifestaciones todos los días. Entonces, acá en Uruguay, que recientemente, en esta semana, se hizo una marcha de 600 kilómetros a pie desde Bella Unión a Montevideo reclamando salario, trabajo y que no haya más ollas populares donde pululan, hay más de 600 ollas populares en el Uruguay, cosa que no se veía esto desde el 2004 con el gobierno justamente de Jorge Valle y los gobiernos de la calle Padre también, ¿no? Que había ollas populares, o sea, se retrocedió 20 años prácticamente acá en Uruguay, gracias a los grandes medios de desinformación masiva. Sí, bueno, como nos pasó, ustedes están viviendo lo que vivimos nosotros con el gobierno de Macri. Tengo una pregunta. No olvidemos que la calle fue el primero en salir a saludar al gobierno democrático de Mauricio Macri y a decir, nuestro espejo para poder gobernar va a ser Mauricio Macri y Piñera. Eso lo dijo el presidente actual de Uruguay. Sí, y encima, bueno, ellos son amigos, se ayudan, mandan armamento para los golpes de Estado, la verdad que sí. Son cipayos, ¿no? De algo mayor, ¿no? No son, no deciden nada. Claro, ellos no deciden, ellos solamente obedecen, son títeres de un gran titiritero, que es Estados Unidos. Yo te pregunto, Rubén, ¿no? Ante esto de los imperialismos, Rusia y China, ¿no serían también ¿no podríamos calificarlo también como nuevos imperialismos? Si vamos al caso, en cierta forma podés tener razón, en otra no, porque hay una de las cosas, tú no has visto que China por lo regular sabe invadir otros países, Rusia no lo ha hecho, ellos se mantienen en su zona de confort, digamos, en su zona de lugar. Sin embargo, China lo que está haciendo, hoy China es la primera economía del mundo, y ese es el problema que tiene Estados Unidos, por eso Estados Unidos se quiere adueñar de América del Sur. Porque acá es el granero del mundo, es el agua del mundo. Tenemos todos los minerales posibles y puede haber. No precisamos de ningún otro continente, América, desde el río Bravo para abajo, no precisa de ningún otro continente. Si nos uniéramos todos y formáramos una gran patria grande. Porque tenemos todo. Pero ¿qué sucede? El temor de Estados Unidos, y por eso ataca a Nicaragua, es que China y Rusia están viendo de hacer otro canal interoceánico, que sería en Nicaragua, donde va a perder Estados Unidos. Entonces también es eso, y están teniendo miedo porque China, si bien no interviene militarmente en ningún lado, pero en lo que es el comercio, es la primer potencia del mundo. Vos hoy querés fabricar agujeros de colador, por decir algo, y China te lo hace. Claro. En Rusia tienen el gasoducto mayor de todo el mundo. Entonces, también es eso, ¿no? Y tienen, ojo, la experiencia de muchísima cantidad de años en cuanto a investigaciones científicas. Tienen científicos capaz que 10 veces mejores que lo que tiene Estados Unidos. Estados Unidos no sabe lo que tiene Rusia todavía.
estén queriendo ver y no saben ni el potencial que tiene China en cuanto a armamentos y a otras cosas más. Entonces, es eso, es la batalla hegemónica. Este sin duda va a ser el siglo de la liberación de todos los países de Estados Unidos, porque Estados Unidos viene en decadencia permanente y sigue en decadencia. Y se comprueba cuando vos ves que en Estados Unidos hay elecciones y supuestamente son democráticas, pero vos votas por un candidato en tu estado y de repente sale otro candidato porque no es democracia directa como la tenemos en Argentina o la tenemos acá en Uruguay o en Brasil, donde vos votás por el candidato que vos querés. Allá no, allá vos votás por un candidato que después, claro, que después lo van a elegir entre los que salen gobernadores de cada estado. O sea, ha pasado eso, ¿no? Que ponele, creo que fue Hillary Clinton, que había ganado por algo más de 200.000 votos y después cuando fueron a las gobernaciones, perdió. ¿Cómo entendés eso? En votos habías tenido mayor cantidad, pero pierde con las gobernaciones. Y hay un tema también de las que yo creo que esto tenemos que tratar de trabajar para que se entienda. Nosotros hablamos de las corporaciones, ¿no? Porque, a ver, tanto los gobiernos incluso también los de Estados Unidos, también los mismos presidentes de Estados Unidos terminan siendo títeres, ¿no? Hay un poder mundial muy grande que se llama los capitalismos transnacionales, los totalitarismos financieros. Ha calificado bien un jurista, el doctor Zaffaroni, un gran jurista nuestro, que ha sido integrante de la Corte Suprema, ¿no? Realmente, esto yo creo que tenemos que tratar de llegar a identificar de dónde viene el poder, que por eso se habla de un poder mundial, ¿no? De un poder que supraestado, supranacional, que son estas corporaciones que, bueno, tenemos que trabajar para identificarlo y ver cómo esto también nos repercute a nosotros en nuestras propias democracias. Si vos te pones a ver y vas a anotar, todas esas grandes corporaciones, por lo regular, son todos capitales, en su gran mayoría, en el 80%. Por eso cuando hay campañas en contra del genocidio que se está haciendo en Palestina y en contra de la ocupación, se pide que no se compren ciertas marcas de ciertas compañías, porque en realidad esas supercorporaciones internacionales son todas con capitales israelíes, en su gran mayoría. Lo que yo te decía hoy, Israel gobierna la parte económica, es la financiera del mundo, y Estados Unidos es el armamentismo. Y los alcahuetes, algunos países de Europa que siguen el juego de ambos. Y no olvidemos que está Gran Bretaña, que también es otro capital imperial muy importante y con mucha trascendencia también en el tema militar, ¿no? Bueno, sí, muchos temas para analizar. Bueno, y ustedes, bueno, en Uruguay, ¿cómo están atravesando estos momentos? Nosotros acá, a pesar de que el gobierno diga de que tiene un índice de aprobación, ahora sigue bajando del 57, dice ellos, pero las encuestas siempre tienden a favorecer a quien está en el poder, a no ser que quien esté en el poder sea, en el gobierno digo, quien esté en el gobierno sea de izquierda, en ese caso no, pero cuando son de derecha sí. Pero acá en Uruguay el índice de desocupación sigue creciendo, la miseria sigue creciendo, el tema de la gente que está viviendo en la calle es abrumador la cantidad de personas que han perdido su trabajo, por lo cual han perdido sus casas. Hay un desmantelamiento de lo que es la familia tipo por temas económicos, el femicidio viene creciendo, después tenés que hay un índice de suicidio, se puede decir acá en el Uruguay, de entre 2 y 3 por día. Y es todo por temas principalmente económicos o temas o temas de depresión por el encierro en que está. O sea, es realmente jodida. Por otro lado, hicieron un acuerdo con quienes están hoy con el tema de contenedores en el puerto, un acuerdo a hoja cerrada, nadie sabe cómo se hizo ese acuerdo y se le regaló el puerto por 30 años prácticamente a una empresa. Y así cantidad de cosas. Ya en lo que va del año, ya hubieron interpelación a casi todos los ministros y van a seguir interpelaciones a cada rato porque es un gobierno que es un descontrol total. Sí, lo único que quieren hacer es similar a Macri. Nosotros cuando lo vimos, cuando ganó la calle dijimos, se les viene Macri.
Exacto. Rubén, Y ellos le echan toda la culpa de que no hay reactivación económica al tema de la pandemia. Lo que yo te decía, sí, la cubre están toda la usando para cubrirse. O sea, es eso. Y por eso es que hoy hay una cepa. Mañana va a aparecer otra y pasado va a aparecer otra. Pero ¿qué hay atrás de todo esto? A mí me pasó, yo no pude viajar porque supuestamente me salió positivo. Voy al otro día, que me hicieron el test en el aeropuerto, me sale positivo. Al otro día voy a salud pública, me hago hacer y me sale negativo. Y me sale negativo el test largo. Pero aparte, yo tengo las 2 dosis de vacuna. Entonces, ¿para qué querés la vacuna si no te permiten salir de tu país? Claro, O sea, muy algo contradictorio, claro. Muy contradictorio, ¿no? Es todo contradictorio. Aparte de eso, las cepas y te aparece otra cepa y cuando parece que todo se va a mejorar, la cepa... Y uno no sabe qué es cierto, qué no es cierto. Ahora capaz que aparece la cepa lunar, yo qué sé. El tema que las grandes corporaciones que se dedican a hacer vacunas están ganando billones, a esta altura son billones de dólares. Sin embargo, quien tiene la vacuna, que es un 100% positiva, no la dejan que la traslade al mundo, que es Cuba con Soberana o con Naplala, que está comprobado ya, con un 100% de efectividad. Claro, tendría que liberarse en todo caso la patente para... Es que ese es uno de los temas que hay que hablar, hay que impulsar y hay que tratar de que sea real, la liberación total de todas, de las patentes de las vacunas, y tendría que ser la liberación real de todos los medicamentos. No puede ser que una persona tenga que pagar $1.000, $2.000, $3.000 por un medicamento, como sucede en el mundo, y mucho más también, ¿no? Hay medicamentos hasta de $100.000. Sí, no, entonces, es verdad. Eso tiene que ser totalmente libre. Y es más, los estados tendrían que tener salud pública universal con todos los sistemas, con toda la medicación, con todo el... Porque también, acá entramos en otro juego, que es el juego de las mutualistas y la ganancia tan elevadas que tienen ellos, porque hay, y esto va a sonar fuerte, hay mercaderes de la medicina, como hay todo el mercaderes de la medicina también, ¿no? Que cobran platales por... Entonces, es un tema muy complejo, ¿no? Sí, es un debate que también hay que seguir dando. Para concluir, Rubén, para cerrar la entrevista, una reflexión sobre lo que está pasando, lo que ha estado pasando en Cuba. Y lo que ha estado pasando en Cuba, bueno, todo lo que te he dicho anteriormente, allí hubo sí una manifestación por parte de algunos, se sabe quiénes son, el mismo Díaz-Canel salió, habló con ellos y resulta de que no es tanto la magnificación que le hizo la gran prensa, porque aparte ponían en algunos lugares las manifestaciones que hacía cuando Díaz-Canel llamó al pueblo a salir a la calle a defender la revolución, ponían esas manifestaciones como si fueran opositores, cuando en realidad eran gente cubana. Siempre, en todo, vamos a entenderlo, en todos los procesos, en todos los gobiernos, por mejor que sea el gobierno, siempre vas a encontrar gente que está desconforme, porque siempre está aquello, y más en Cuba, que vos tenés a pocas millas a Estados Unidos, que está bombardeando permanentemente, ¿no? Y que quiere adueñarse de la isla por el poder que tiene esa isla estratégico en el Caribe. Entonces, también es eso, es una lucha interna y externa, pero quedó comprobado porque fue 2 manifestaciones, salió el presidente. ¿En qué país sale el presidente a hablar con los manifestantes? Que sale directamente y va donde están los manifestantes. ¿En qué país? Claro. Entonces, a ese punto se llegó en Cuba. Entonces, hay que tener cuidado. Ahora el 26 de julio hay que festejar el aniversario de la revolución, hay que ser solidario, hay que seguir denunciando todos los atropellos que hace el imperialismo en contra de las naciones que quieren salir adelante. Y acá es la verdad, el cáncer del mundo son los Estados Unidos de Norteamérica e Israel. Son los cánceres del mundo que siempre están en algún problema. No olvidemos las matanzas que está haciendo Israel en Palestina. Terrible. Le ocupó más del 70% de su territorio. O sea, también, y que me disculpen, pues yo tengo amigos que son judíos y son muy buenas personas y están en contra de lo que está haciendo el Estado de Israel. Acá estamos hablando del Estado de Israel. Del Estado de Israel, claro, no es con los judíos, sí, totalmente, eso siempre lo exacto, estamos claro. Que se separe las cosas, claro, que se separe las cosas. Es como cuando... judíos, sino con el Estado de Israel. Es como cuando hablamos de Estados Unidos, hablamos de la política imperial de los gobiernos que tiene Estados Unidos. No, de la gente, que claro. La mayoría...
Que la mayoría de las personas que están en Estados Unidos, lo apoyen, sí, pero también tenemos cantidad de compañeros en Estados Unidos Sí, que tenemos. están peleando en la interna de ahí, y que están siendo hoy reprimidos, los llevan presos, no pueden trabajar. Entonces, también hay que ser coherente en eso, ¿no? No es toda la sociedad, es parte de la sociedad. Bueno, Rubén, Es como- te agradezco mucho y quedamos a disposición para seguir charlando, porque claro, en estos tiempos es muy difícil informarse, que nos llegue la verdadera información de lo que pasa, y bueno, y el trabajo que se hace desde CONAICOP es justamente para eso, para que nos podamos comunicar entre las diferentes radios, entre las diferentes emisoras, entre los diferentes programas de comunicadores alternativos, bueno, como vos, como yo, como Gustavo, como Valeria Rodríguez acá en Argentina, como todos los comunicadores que forman CONAICOP, y tratar de esto, ¿no? De que nos llegue la información de los pueblos, ¿no? De lo que pasa en cada pueblo. Te agradezco muchísimo. Te agradezco a ti, estoy aguardando la grabación de tu programa, así lo incluimos en la grilla también de Radio CONAICOP. Excelente. Y bueno, estamos permanentemente en contacto porque, como siempre digo, y siempre me gusta decirlo, la patria grande dejó de ser América para ser el mundo entero, ¿no? Así es. Será Así es. hasta la próxima. Hasta la próxima, Rubén. Bueno, estábamos... Muchísimas gracias y saludos a los compañeros ahí. Hasta luego. Gracias, Rubén. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Hasta la próxima. Bueno, estábamos conversando con Rubén Suárez, director internacional de CONAICOP, haciéndonos un análisis mundial de lo que pasa. Y bueno, tenemos un montón de mensajes que ahora en el próximo bloque los escuchamos. Seguimos con música. Acá está Osvaldo Streck, que vino temprano, está mirando, dice, ¿quién está? ¿Qué un nuevo compañero? Dice, ¿qué pasó? No me conoce. No lo reconoce. Ahora No me los conoce. vamos a presentar. Así que bueno, seguimos.